Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta invitación. Es la primera vez que estoy aquí en la Universidad Pompeu Fabra y es, la verdad, todo un honor. Me ha gustado mucho estar aquí, así que muchas gracias al profesor Alaís y también a las chicas, los chicos que lo organizaron. He estado un poco en crisis previo a este momento de presentación porque no sabía bien cómo encarar el tema, sobre todo vinculándolo a la Argentina en este momento. Entonces, este es un tema que me parece tremendamente desafiante por su actualidad, por su complejidad y también por su indeterminación. Entonces, al final, decidí también hoy, un poco escuchando las presentaciones de la mañana, que iba a presentar algunas piezas de lo que yo considero que es un rompecabezas. Quizás al principio puedan parecer desconexas, pero que pretenden generar una reflexión final, crítica quizás, y plantear el debate. Así es que voy a empezar nada más enumerando qué piezas de este rompecabezas quiero mencionar y espero que tenga algún orden. Primero, hablar de la crisis de la representación. Yo creo que estamos en un momento fundamentalmente de crisis de la democracia y crisis de la representación. De hecho, la última literatura internacional está apuntando muy en esta dirección. Por otro lado, quiero plantear qué entendemos por el sistema de división de poderes. Creo que eso también es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Cómo este sistema de representación de división de poderes y esta crisis de la representación tiene un impacto o juega, digamos, distintos roles en las nuevas constituciones? Cuando digo nuevas constituciones me refiero especialmente a las constituciones después de la Segunda Guerra Mundial y evidentemente acá Europa tiene unas características y las nuevas constituciones de América Latina, que son más bien del fines del siglo XX, con las vueltas a la democracia de casi todos los países de América del Sur. ¿Sí? Aunque, bueno, México, si bien tiene una constitución desde 1917, también ha sufrido innumerables reformas que podríamos decir también se enmarcan en este constitucionalismo más nuevo. Y con esas bases, preguntarnos, bueno, qué es esto del populismo y cómo juega y finalmente si tiene alguna relevancia hoy para pensar Argentina. Entonces, bien, voy a empezar por la idea esta de crisis de la representación. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué hay crisis de la representación? Mi hipótesis, bueno, no es mi hipótesis aquí, son muchos autores los que están hablando de que los sistemas políticos permanecen ciegos o sordos ante las necesidades, los reclamos, los intereses o los descontentos populares, ¿sí? Esto ha generado para gran parte de la literatura lo que son los ascensos de los populismos, ¿no? Hay una crisis también de los partidos políticos tradicionales. En muchos casos se habla de que no hay muchas diferencias a veces entre los partidos o entre las opciones partidarias, ¿no? Esto de los partidos como cárteles que al final más o menos tienen pequeñas variaciones, pero que frente a los reclamos populares realmente no hay mucha recepción. Y en esto vienen también o acompañan ciertos dilemas de la democracia representativa. ¿Cuáles son estos dilemas de la democracia representativa que básicamente comprometen los dos principios fundamentales de la democracia, que son la libertad y la igualdad? Bueno, voy a apoyarme aquí en... Las democracias representativas tienen dos diferencias importantes. Una diferencia que se llama vertical, que es entre los gobernantes y los gobernados, por supuesto, y eso genera una desigualdad en el acceso al poder político. Esto trae el riesgo, digamos, de lo que se conoce como la tiranía de la minoría gobernante. Esto es un dilema consustancial a la democracia representativa y se suele, digamos, o se puede, por supuesto, solucionar con mecanismos de control al poder y mecanismos de dispersión del poder político. Por otro lado, hay una diferencia horizontal que se llama entre preferencias que están fuertemente representadas en el proceso de toma de decisiones y aquellas que están más débilmente representadas o a veces incluso no representadas.
Este trae el problema o el riesgo de lo que se conoce como la tiranía de la voluntad mayoritaria y sobre todo para aquellos no representados en el proceso de toma de decisiones implica una heteronomía, digamos, no un autogobierno. Este dilema, que se conoce como dilema de la disparidad, también puede resolverse protegiendo a las minorías, fomentando el pluralismo o diversificando la representación y aumentando la participación. Estos dos dilemas, como digo, que son íncitos a la democracia representativa y que entran en crisis, digamos, si no se generan los mecanismos necesarios para solucionarlo, parecen ser solucionados, al menos retóricamente, por el populismo, ¿sí? El populismo promete, digamos, gobernar a favor del pueblo, de la gente, considerando justamente esas preferencias que hasta ahora habían sido ignoradas o poco representadas y a la vez con eso resolviendo el segundo dilema, es decir, recuperando los principios de igualdad y de libertad para la democracia. En este sentido, mi hipótesis es que el déficit democrático, o estos déficits democráticos, nutren al populismo, ¿sí? Cuya vaga sustancia o falta de contenido, porque el populismo no se puede identificar con un contenido específico, tiene a tomar ventajas, ¿no? de estos vacíos, ¿no? Evidentemente, como decía, el populismo es un concepto tremendamente controvertido y se ha usado también sobre su uso, ¿no? Se ha usado, digamos, del término. Ahora parece que cada gobierno que no nos gusta, sea de izquierda o sea de derechas, sobre todo si tiene una retórica de escuchar al pueblo, es populista. Entonces, esto ha llevado a la doctrina a decir que, bueno, que es difícil hablar de un populismo, que al populismo hay que definirlo de acuerdo a sus contextos, pero tiene ciertos como rasgos comunes, ¿no? Acá, yo, siguiendo a Nadia Urbinati, diría que tiene 3 elementos necesarios, ¿no? Primero, un líder carismático, legal y legítimamente electo, porque hay que recordar también que el populismo siempre es un fenómeno que está dentro de la democracia, ¿sí? Si bien algunos autores hablan de una democracia desfigurada o borderline, siempre estamos dentro de un sistema democrático, ¿no? Cuando ya nos salimos del sistema democrático y pasamos al autoritarismo, ¿no? O cualquier tipo de dictadura, o incluso al fascismo, ¿sí? Muchas veces dentro de la retórica populista se habla de fascismo y esto claramente no hay que confundirlo, ¿no? No todo populismo es necesariamente o deriva necesariamente en autoritarismos de derecha como el fascismo, ¿sí? Entonces, dije, un líder carismático y legal y legítimamente electo que usa un discurso binario que distingue entre el pueblo bueno, ¿no? y una élite corrupta, donde el líder se identifica a sí mismo como el vehículo a través del cual el pueblo va a obtener lo que requiere, ¿no? En general justicia, después de que le ha sido quitado o negada por esa élite. También es importante acá destacar otro elemento que hablaba Nadia Urbinati, que es que el populismo es un fenómeno inestable y necesariamente transitorio. En este sentido, ¿cuál es la idea, no? El líder populista asciende al poder y va perdiendo legitimidad con el tiempo, ¿no? Como siempre, la élite, estas mayorías que ascienden con estas promesas populares fuertes, se convierten en la nueva élite, empiezan a perder legitimidad y si llegan las elecciones es probable que simplemente cambie, ¿no? El líder ya tenga que simplemente irse por el paso del tiempo. Claro, esto entonces haría que en realidad como fenómeno transitorio pudiera significar incluso para algunos autores y autoras hasta una ventaja en términos democráticos, ¿no? En el sentido de que por el momento en que ascendió este líder populista, esos reclamos populares que estaban desatendidos se vuelven parte de la agenda política. Entonces, con el cambio de gobierno, podría incluso revitalizar la democracia. Claro, cuando esto es un problema, cuando no viene el cambio de gobierno, digamos, cuando el líder populista lo que logra es modificar las instituciones, sobre todo la Constitución, de modo tal de permanecer, ¿no? De cambiar las reglas del juego y permanecer en el poder. En este caso, entonces, el populismo termina en un autoritarismo. Entonces, ahí es un poco, bueno, el planteo como digo, de Nadia Urbinati. Voy a dejar esto del populismo hasta aquí, aunque tengo más cosas que decir al respecto.
Voy a pasar ahora al otro tema que decía de este rompecabezas, que es el tema de la división de poderes, ¿sí? Hablamos, y por qué traigo esto a colación, y por eso es que me ha costado tanto armar, y perdonen quizás la falta de un hilo muy rotundo, pero por el tema que nos convoca de populismo e independencia judicial. La pregunta sobre la división de poderes tiene que empezar con que, bueno, ¿qué rol queremos, no? ¿Qué teorías políticas inspiran la división de poderes? Finalmente, la división de poderes es una decisión organizacional para conseguir ciertas metas de los gobiernos, ¿sí? Entonces voy a hacer un recuento muy rápido de qué teorías de la división de poderes están, digamos, en el discurso implícitas, porque nunca se hacen explícitas, ¿no? Todos criticamos, ¿no?, que el populismo pone en jaque la división de poderes, pero no hacemos explícito qué división de poderes. Entonces, un poco lo que quería era plantear qué modelos de división de poderes se barajan, por decir así, en la teoría constitucional, un poco desde sus orígenes, ¿no? Cuando hablo de sus orígenes, hablo de la Constitución norteamericana, que fue la primera en 1787, y luego también la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Francia de 1789, aunque ya sabemos que las derivas constitucionales fueron más accidentadas en Europa. Bien, las teorías que se barajaron en este momento fundacional del constitucionalismo, triunfando la teoría liberal, podríamos decir que eran dos, digamos, pero la podríamos como reconstruir, o yo la quiero reconstruir en tres modelos. Un modelo que se suele llamar como de la doctrina pura o de la separación estricta de los poderes, según la cual, ¿no?, hay una separación de funciones, ramas y personas. Y en esto no hay ningún tipo, digamos, de interferencia, ¿no? Cada poder tiene su función, está desempeñado por unas personas diferentes que no pueden ocupar otros poderes y tiene ciertas funciones diferenciadas. ¿Cuál es el fin, digamos, o cuál es la función de esta idea de la separación de poderes? Bueno, ir en contra de la concentración de poder. Algunos autores leen a Montesquieu en esta idea, aunque esto está muy debatido porque todo el mundo cita a Montesquieu de distintas formas para apoyar una teoría distinta de la división de poderes. Esto, en principio, iría entonces contra la concentración del poder y la arbitrariedad. La idea es como un control negativo. Si uno tiene su función, su poder y sus personas, digamos, las personas y las funciones determinadas, entonces no va a haber, digamos, arbitrariedad porque cada uno va a tener su función. Acá los jueces son o tienen un rol netamente pasivo, digamos, ¿no? Se decía la boca muda de la ley. Ellos simplemente tenían que aplicar la ley, no interpretar, no meterse con el poder político bajo ningún concepto. Frente a esta concepción, que debo decir no tiene absolutamente ningún correlato real, porque nunca en ningún país del mundo se ha aplicado un concepto de división estricta de poderes, aunque en el imaginario sigue estando muy presente esta teoría de la división estricta, la teoría de división de poderes que triunfó fue aquella del check and balances, ¿no?, o la teoría liberal clásica. En esta división de poderes, la idea o el significado es que el poder tiene interacciones recíprocas, y hay una idea de que el poder frena al poder, ¿no? Esta idea madisoniana de que la ambición se frena con más ambición, y entonces básicamente los poderes van a evitar, digamos, que alguno de ellos se desborde. Bueno, hay que decir también que esta teoría nace en un momento donde los partidos políticos no eran lo que son ahora también, entonces ya nace, o por lo menos ya opera en un contexto absolutamente diferente desde el de su concepción, que lo podemos encontrar, por ejemplo, en el Federalista 51. ¿Cuál es la función de esta idea de check and balances? Bueno, protección de la libertad frente al Estado. Esta es la concepción liberal del Estado clásica, por decirlo así, ¿no?, del siglo XVIII, una idea de libertad en sentido negativo, donde el Estado es el principal ente que puede amenazar esa libertad. Entonces, la idea es limitar el poder, y cuando digo limitar el poder es justamente frenarlo, en especial al poder legislativo, que es aquel que representa a las mayorías, y ustedes ya saben, desde el federalista, el modelo liberal es a quien teme, ¿no?, que las mayorías vayan a tener algún tipo de exceso. Los que llamaban los federalistas las facciones mayoritarias eran las más peligrosas y a las que había que frenar. Entonces, acá la idea es de un control positivo, directo entre los poderes, pero siempre interno. Es decir,
quienes controlan al poder son las mismas instituciones, o el poder legislativo al ejecutivo, el ejecutivo al judicial, el judicial a los dos, etcétera, pero no hay ningún tipo de control externo por parte de la ciudadanía. ¿Cuál es en este caso el papel de los tribunales? Bueno, acá, si bien esto también se debatió mucho en el momento fundacional de los Estados Unidos, la idea surge más bien del ala conservadora del control judicial de constitucionalidad, ¿no? Al final era el último bastión. Si luego de dividir a la legislatura en dos cámaras, presentando un Senado bastante de élite, no representante popular, sino representante de los estados. Luego de generar la ley, tener el veto presidencial, si así todo habían facciones mayoritarias que lograban pasar esas barreras, estaba siempre el último bastión, que era el Poder Judicial, que podía frenar a esas mayorías, ¿no? La legitimidad de este Poder Judicial estaba basada básicamente en la independencia y en esta idea de discernimiento, ¿no? Los jueces no como representantes populares, era el único poder del Estado que no tenía que tener ninguna relación con la representación popular, sino que toda su legitimidad iba a estar basada en su razonamiento judicial. Bien, ¿qué pasa con esto? Bueno, como digo, las constituciones en las que estuvo pensada el check and balances, que es básicamente lo que hemos heredado hasta el día de hoy, porque la división de poderes no ha sido demasiado cambiada ni cuestionada a lo largo del tiempo, no casa muy bien con las constituciones que tenemos ahora, ¿sí? Pero ya voy a llegar ahí, que es con lo que quiero cerrar y unir el tema del populismo, ya llego. Hay una tercera forma de comprender la división de poderes que tiene que ver con una idea más republicana, y es la idea, cuál es el significado de la división de poderes, ya no es la idea de frenar al poder, sino de división de poderes como división de trabajo. La idea es hacer más eficiente al poder para lograr los objetivos constitucionales. Acá la función es una protección de la libertad, pero ya en sentido positivo, a través del Estado. Es decir, no es la libertad frente al Estado, sino la libertad republicana, rusoniana, ¿no? La libertad a través del Estado, ¿no? Y lo que se busca es la eficiencia del poder, es decir, tener unas interpretaciones funcionales y además, ¿dónde estarían los controles depositados externos al poder? Es decir, los controles vendrían más de la ciudadanía. El papel, históricamente en el republicanismo, que se le daba a los tribunales era más bien de desconfianza, ¿no? Pensemos en Francia, pero también pensemos en otros modelos que no republicanos ni mucho menos, pero que toman esta idea de división de poderes, como es Inglaterra, por ejemplo, ¿sí? Hay una idea de división de trabajo y una también desconfianza o un papel muy marginal o no el mismo, al menos que tenemos en las democracias liberales, para los jueces. Como decía, estas ideas de división de poderes están presentes ahí, pero el discurso mayoritariamente está basado en el sistema liberal y la idea del poder judicial como poder contramayoritario que tiene que frenar al poder. Y yo creo que en el último tiempo y con las nuevas constituciones, sobre todo que tienen varias características comunes, como por ejemplo el aumento de los derechos fundamentales y en ese sentido el aumento de las obligaciones positivas por parte del Estado para hacer efectivos esos derechos fundamentales, como son por ejemplo, los derechos sociales, ¿sí? Han generado un protagonismo inusitado por parte de los jueces, ¿sí? Que ha como de alguna manera desbalanceado estas primeras concepciones. Ojo, desbalanceado ya estaba también esta idea de los check and balances, sobre todo en América Latina, con que importamos un sistema presidencialista, pero que desde entrada los desbalanceamos excesivamente hacia el Poder Ejecutivo, generando unos poderes ejecutivos tremendamente fuertes. O sea, hoy por hoy, con las nuevas constituciones, se nos presenta una división de poderes que no explica demasiado. Por un lado tenemos poderes ejecutivos enormemente poderosos, al menos en América Latina, y por otro lado también tenemos un protagonismo judicial muy poderoso, ¿sí? En base también o reforzado por el aumento de los derechos fundamentales en las constituciones, y tenemos un poder legislativo que ha perdido absolutamente relevancia, ¿sí? Y justamente es el poder legislativo el que se supone que tiene que representar los intereses, los descontentos, las demandas populares. Por eso yo creo que también estamos en este momento en una crisis democrática, porque la forma, al menos que está operando
los poderes del Estado no es la forma ni como fue concebida, ni tampoco puede serlo, porque las constituciones de ahora no son las constituciones para las que se pensó esa división de poderes, ¿no? Esto Gargarella lo ha dicho muchísimas veces, ¿sí? El check and balances no sirve, genera básicamente una lógica de suma cero o incluso ay, no me sale la palabra, bueno, se traban los poderes, digamos, ¿no? Se enfrentan unos con otros y generan una inacción y una ineficiencia, un bloqueo, gracias. Yo estoy bloqueada en este momento. El jet lag. Generan situaciones de bloqueo, por lo cual tampoco parece servir. O sea, yo creo que una de las primeras, bueno, lo primero que diría sobre esto que acabo de presentar es, estamos ante una crisis democrática profunda. Básicamente el sistema representativo no está captando las demandas mayoritarias de la gente, hay descontento y hay desconfianza. Por otro lado, tenemos constituciones muy avanzadas en términos de derechos, ¿sí? Distintas completamente a la idea de derechos que había en el liberalismo cuando surge en las constituciones, pero hemos mantenido una organización del poder y una concepción de la división de poderes como en el siglo XVIII. Y estas crisis tienen que explotar por algún lado y el populismo creo que ha sido la vía de, digamos, explosión de esto. ¿Por qué? Porque de golpe un líder carismático, que normalmente viene por fuera de los partidos políticos tradicionales, dice representar lo que nadie representaba, ni lo que representaban los partidos tradicionales, ¿sí? Ni lo que tampoco se veía representado en el poder judicial. Bien, dicho esto, quería hacer, no sé cuánto tiempo me queda. Bien, muy bien, bien. Quería hacer unas notas sobre Argentina, que es básicamente para lo que me invitaron a hablar. Argentina tiene el peronismo, ¿no? Tiene a Perón, tiene casi, digamos, la figura por la cual el populismo no se inventó, claramente es muy anterior a Perón, pero digamos, los estudios más importantes y en la región tienen que ver con su figura, bueno, también con Cárdenas con Vargas y con Cárdenas en México y con Vargas en Brasil, gracias. Claro, Perón fundó el partido político que ha sido más importante en la Argentina hasta el momento, que es el peronismo, ¿sí? Si bien el peronismo no es un partido político, es un movimiento, ¿sí? Como ellos mismos dicen, tiene como en el ADN esta reivindicación de los desfavorecidos, de los grupos marginales, de los trabajadores, ¿sí? Del pueblo. Yo creo que eso marca que siempre que se habla de populismo la Argentina aparezca por ahí. Yo creo que en este momento, pero esto es una opinión muy, muy preliminar, en este momento no hay populismo en la Argentina. Aunque es verdad que se está hablando de reforma judicial y entonces quería introducir una nueva discusión de, bueno, de qué se habla cuando se habla de populismo, ¿no? Si cada vez, ¿y por qué hice esta introducción? Si cada vez que un gobierno elegido democráticamente en su discurso dice que va a, de alguna manera, representar los intereses populares, automáticamente se lo tilda de populista. Si cada vez que un gobierno dice legítimamente que hay que hacer una reforma de la justicia, automáticamente se lo tilda de populista. Y yo creo que esto es un error, porque creo que sí nos tenemos que plantear la necesidad, por un lado, de hacer reformas judiciales. Yo creo que en Argentina, acá incluso la mayoría de los autores a favor o en contra del gobierno consideran que es urgente una reforma judicial. El Poder Judicial ha quedado completamente atrasado o a espaldas de lo que la ciudadanía espera de los jueces, ¿sí? Ni hablar en términos de género. Mis estudios últimamente están más basados en el tema de constitución y género. Se necesita una reforma de la justicia porque no se están escuchando básicamente los reclamos de las mujeres, no es eficiente para los problemas que las mujeres llevamos a los tribunales, pero además porque se ha quedado atrasada en todo lo demás socialmente, ¿no? En Argentina representan una élite muy detached, muy
alejada de los intereses populares. Yo creo que hay que hablar de una reforma a la justicia. ¿Cuándo esto es preocupante? Bueno, claro, como se hablaba antes, ¿no? Cuando de a poco, con reformas que legalmente y jurídicamente, pero incluso legítimamente, o bueno, serían legítimas, mejor dicho, ¿sí? Se pueden hacer, lo que se intenta hacer es erosionar, ¿no? Con esto, sustitución de jueces, cambios de líneas políticas muy fuertes o las reformas constitucionales, ¿sí? Pero yo creo que no tenemos que perder de vista la necesidad también, como academia, de plantearnos hasta dónde a veces estos reclamos que llamamos populistas, ¿sí?, no son, justamente lo que decía Urbinati, una necesidad para avanzar hacia modelos diferentes, ¿no? Una necesidad de incorporar demandas que han estado ausentes, necesidad de replantear la justicia, necesidad de replantear los sistemas institucionales. Claro, esto evidentemente si conduce o si se hace de las formas, ¿sí?, de las peores formas, ¿no?, de arriba para abajo, sin participación popular, tratando de distorsionar, aumentando el poder del Ejecutivo, tratando de distorsionar el mecanismo de división de poderes para favorecer al partido en el poder, evidentemente acá sí ya viene la crítica populista profunda. Pero, digamos, antes de eso tenemos que poder tener la discusión de si realmente las reformas judiciales son necesarias, si hay legitimidad mayoritaria para hacerlas y también pensar hasta qué punto los jueces, si bien a mí me encantaría que fueran, como decía Jorge, ¿no?, jueces del constitucionalismo transformador, que avancen la agenda de derechos y demás, no veo o no, yo creo que no hay sistemas institucionales que nos garanticen que los jueces, esos que queremos todas y todos, van a estar, ¿no? Y yo creo que un poco estos avances que pretenden reformar la justicia lo que intentan hacer es conseguir esos jueces que queremos, ¿no? Claro, es problemático, pero ¿cuándo no lo va a hacer, digamos? Cualquier gobierno que vaya a querer hacer una reforma judicial va a tener que enfrentarse evidentemente a un grupo que no la quiera y en eso va a estar evidentemente el status quo con mucha más fuerza porque toda reforma parece ya a priori consagrada a, obviamente al modificar el status quo va a modificar la certeza jurídica, va a estar casi, digamos, anticipadamente siendo contestada. Entonces, bueno, en conclusión, quería poner estas piezas, como digo, del rompecabezas porque creo que el populismo de alguna manera nos interpela como académicas del derecho constitucional a pensar qué es lo que de nuestros sistemas constitucionales no está funcionando bien, qué es lo que hay que cambiar y en qué dirección hay que cambiarlo. Creo que en este sentido nos tenemos que tomar en serio el populismo. Yo creo que el cambio que se necesita tiene que ser un cambio estructural, no puede ser un cambio de pensar en que los jueces nos van a salvar del populismo. Creo que es más o menos repetir la misma fórmula, seguir de espaldas a la ciudadanía y seguir básicamente insistiendo en un sistema que está mostrando sus deficiencias y que aparte si estamos hablando de crisis de la representación, justamente en los jueces no vamos a encontrar una respuesta, ¿sí? Creo que la reforma estructural tiene que ser participativa, tiene que repensar los poderes del Estado, tiene que generar canales de intermediación, que son los que normalmente el populismo autoritario trata de eliminar, fortalecer esos canales de intermediación para fortalecer básicamente la representación. Creo que es una tarea que requiere imaginación constitucional, es un enorme desafío, pero creo que eso es a lo que nos interpela el populismo en este momento y creo que eso es lo que nos tenemos que tomar en serio. Con eso termino. Muchas gracias.